esta noche en 24, en vísperas de la reanudación de las negociaciones en Omán, Washington ha advertido que Teherán pagará un alto precio por perder el tiempo. Nueva insistencia de Witkoff en que Teherán debe abandonar voluntariamente el enriquecimiento. Calibaf dice que Irán no negociará de la manera que Trump quiere. Con la continuación de los ataques con misiles contra Israel, el líder opositor pidió ampliar los ataques contra los hutíes. Lapid afirmó que los miembros del CGRI en Yemen deberían ser perseguidos. Y nuevos detalles sobre 5 iraníes detenidos en el Reino Unido por intentar atacar la embajada de Israel. The National dice que estas personas son miembros de la Unidad Especial 840 de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Desde el estudio de Irán International. Esto es 24. Con Fardad Farazad. Saludos y buenas noches a los televidentes de Irán International en Irán y en todo el mundo. Con la confirmación de la cuarta ronda de negociaciones para el domingo en Omán, Reuters ha escrito que Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, viajará pronto a Mascate. El señor Witkoff enfatizó en una entrevista reciente que la Casa Blanca busca resolver la crisis nuclear de Irán mediante la diplomacia y que la opción militar solo se considerará si fracasan las negociaciones, pero advirtió que si Irán pierde tiempo en las negociaciones, enfrentará una respuesta dura. Hace unas horas, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dio más detalles sobre la cuarta ronda de negociaciones. El momento y el lugar de las negociaciones los determina el país anfitrión o el país mediador, que en este caso es Omán. Unos amigos omaníes nos preguntaron sobre el domingo. Nosotros expresamos nuestro acuerdo y, al parecer, también hablaron con la otra parte. Y, hasta ahora, está previsto que las negociaciones se celebren el domingo. En cuanto a la hora de inicio de las negociaciones, todavía estamos esperando la coordinación por parte de Omán. Samira Garay desde la Casa Blanca se ha unido a nosotros. Samira, será una semana agitada en la región del Golfo Pérsico. De nuevo, Witkoff y Arakchi están negociando, y esto coincide casi con el viaje del señor Trump a la región. Así es, tal como Axios también informó al principio. Hace unas horas se decidió que el domingo los funcionarios de la República Islámica y de Estados Unidos se reúnan en Omán. No está claro si el señor Anton también estará presente. Las conversaciones serán únicamente políticas. ¿Habrá conversaciones técnicas o no las habrá? Después de que Axios publicó esta noticia, el señor Arakchi también la confirmó. Y en otros informes vi que escribieron que la República Islámica ha aceptado la cuarta ronda de negociaciones en Mascate. Al parecer, la propuesta de celebrar la cuarta ronda fue hecha por Estados Unidos a Omán y la parte iraní debía aceptarla. Y si también tomamos en cuenta las declaraciones del señor Calibaf, quien dijo que Estados Unidos nos ha hecho propuestas y ha insistido en que las aceptemos, pero que nosotros no aceptaremos tal humillación. Quizás se pueda considerar todo esto en conjunto y llegar a la conclusión de que la República Islámica estaba tomando una decisión sobre si finalizar o no el asunto el domingo y entablar conversaciones, lo cual parece que ahora sí van a hacer. Y mañana es el día en que el señor Witkoff se reunirá con los iraníes en Omán y el señor Trump también se dirigirá a la región y comenzará sus propias reuniones. Desde la mañana del martes, el señor Trump estará en Arabia Saudita y después viajará a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos. Sin duda, en estos viajes también se mantendrán conversaciones sobre Irán, aunque la Casa Blanca no ha señalado oficialmente si Irán será uno de los temas centrales de las conversaciones o no. Pero sabemos que el señor Trump realiza estos encuentros y este viaje principalmente con motivaciones económicas. Es decir, varios de los planes y programas preparados para el señor Trump en estas reuniones están enfocados principalmente en cuestiones económicas. Pero por otro lado también tenemos el tema de Israel. Mañana, en esta misma semana en la que estamos, el señor Trump anunció de manera sorpresiva que han llegado a un acuerdo con los hutíes de Yemen. Los israelíes dijeron que se sorprendieron. Algo similar ocurrió cuando se anunció la noticia de las conversaciones directas con la República Islámica.
Y después de eso se dijo que el señor Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Netanyahu, viajaría a Washington. El miércoles el señor Dermer estuvo aquí. Fue al Departamento de Estado. El jueves también fue a la Casa Blanca. Y en ambos días y en ambos lugares habló específicamente con la parte estadounidense sobre las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. En la reunión con el señor Rubio en el Departamento de Estado que tuvo lugar el miércoles, expresó las preocupaciones de Israel sobre qué aspectos de las negociaciones que Estados Unidos tiene en mente con la República Islámica han generado inquietud en Israel. Y el jueves, en un hecho sin precedentes, tuvo una reunión privada con el señor Trump, quien generalmente no se reúne con personas o líderes oficiales de países extranjeros, a menos que sean jefes de Estado. Es decir, Trump normalmente no se reúne personalmente con funcionarios de un rango inferior a ese. Sin embargo, se sentó en una sala con el señor Dermer y el señor Rubio también estuvo presente. Y también estuvo presente el señor Vance, quien es el adjunto del señor Trump, así como el señor Witkoff. Y además de la cuestión de la comida y la ayuda humanitaria, que estos días es un tema muy candente, en las noticias también se habló sobre Irán y las negociaciones nucleares. Esto sucede mientras que hoy mismo Foreign Policy publicó un informe sobre cómo el señor Netanyahu está dándose cuenta de que en relación con Irán ya no puede hacer las maniobras políticas en Washington, en D.C., que antes podía hacer. Y los funcionarios israelíes están preocupados de que la misma sorpresa que ocurrió con los hutíes ahora pueda suceder en relación con las negociaciones nucleares, pero el embajador americano en Israel vino. Unas horas después declaró que nuestras relaciones en estos días son más sólidas que nunca y que no existe ningún tipo de desacuerdo o tensión entre Israel y Estados Unidos. Gracias a ti, Samira Garay, desde la Casa Blanca con nosotros. Como les mencioné, Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento, ha dicho que Trump, en su carta a Khamenei, afirmó que Teherán debe aceptar lo que la Casa Blanca ha determinado y que el objetivo de las negociaciones es transmitir las demandas de Trump. Ghalibaf agregó que la República Islámica, según sus palabras, no aceptará tal humillación. Ya sea en el texto de su carta o en las palabras que hoy escuchan de él, su mensaje es este. Dice que deben aceptar lo que yo he determinado para ustedes y seguir adelante. Vengan, para que se los comunique. Ese es el núcleo de su argumento. Por supuesto, nosotros nunca aceptaremos tal humillación, así como el líder supremo tampoco lo ha aceptado y ha dicho que algo así no es digno. Y nosotros no haremos tal cosa. Y si hoy en día las negociaciones se están llevando a cabo incluso de manera indirecta, es porque una de las partes que había hecho todas esas intervenciones retrocedió. Mehdi Arabshahi, analista político, y Fereshteh Peseshk, experta en relaciones internacionales. Ambos están con nosotros. Desde Washington, señora Peseshk-Ndua, las declaraciones del señor Ghalibaf se producen mientras que el domingo Arakchi tiene previsto reunirse nuevamente con Bitkaf. ¿Esto tiene un uso interno o cree que realmente, si las presiones son tan fuertes como se dice, podría la República Islámica retirarse de las negociaciones? ¿Es posible? Mire, ya hemos hablado mucho sobre este tema. Parece que, por razones internas, el señor Khamenei finalmente accedió a estas negociaciones. Pero aún queda la duda de si realmente está dispuesto a aceptar todas las condiciones que podría exigir el señor Trump, y según lo que se ha visto en las noticias de estos días. Si esta tendencia continúa, existe la posibilidad de que el equipo del señor Trump insista en el desmantelamiento del programa nuclear de Irán y que los detalles incluyan que realmente no se permita ningún tipo de enriquecimiento, que incluso se retiren completamente los fusibles. Es posible que el líder de la República Islámica, tal como ya lo ha dicho antes, no acepte entrar en este tipo de negociaciones. Al mismo tiempo, podría decir que hemos hecho nuestro esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Pero yo ya dije que ellos son el gran Satán y que no se puede confiar en ellos. Hicimos el intento, pero demostraron que no quieren y que quieren imponer sus condiciones. Esto puede tener tanto razones internas como también en vísperas de estas negociaciones del domingo,
ejercer presión sobre el equipo negociador del señor Trump, mostrando que no estamos dispuestos a ceder ante cualquier tipo de presión ni a cumplir todo lo que ustedes quieren. Pero sin embargo, vemos que las noticias que llegan y los comentarios que hacen los israelíes ahora son más optimistas. Están más satisfechos y parece que la diferencia que existía en las últimas semanas entre el equipo del señor Trump y los israelíes se ha atenuado. Si esta tendencia continúa, estas negociaciones no presenciales que se están llevando a cabo en la práctica no podrán tener mucho resultado ni logro y terminarán en ese ataque militar. Y ahora la cuestión es cuán grande será ese ataque militar y cuáles serán sus consecuencias. Pero creo que estas declaraciones del señor Calibaf también son una preparación de la opinión pública interna para que la gente esté lista ante la posibilidad de que las negociaciones fracasen, porque sabemos que de todos modos el mercado de divisas había reaccionado mucho. El precio del dólar había bajado en esos primeros días y bueno, se había generado cierta esperanza y también es una señal para los negociadores estadounidenses de que si estamos buscando un acuerdo, no estamos dispuestos a ceder en nuestras líneas rojas y así ejercer cierta presión sobre ellos también. Señor Arab Shahi, ahora, dependiendo de qué momento tomemos como punto de partida, parece que ese plazo de 2 meses que dio el señor Trump ya ha terminado o no queda mucho tiempo. Y él mismo y su entorno han dicho varias veces que no negociarán solo por negociar, no le darán a la República Islámica la oportunidad de ganar tiempo. Ahora el señor Witkoff también lo ha repetido nuevamente. La próxima semana el señor Trump también estará en la región. ¿Cree usted que ya nos estamos acercando al último minuto de estas negociaciones? Sí, saludos para usted, para todos los televidentes y para el estimado invitado. La realidad es que el patrón de comportamiento y los antecedentes de la República Islámica, especialmente cuando volvemos a las negociaciones para el acuerdo nuclear, han generado la sensación de que una de las principales estrategias de la República Islámica es ganar tiempo y retrasar las cosas. Y bueno, esta es una verdad que también ha quedado completamente clara para los estadounidenses. Por otro lado, sabemos que en ese momento también se está acercando el mecanismo de activación automática. Por otra parte, sabemos que de alguna manera, como el gobierno de Trump ahora está muy ansioso por lograr algún tipo de éxito en política exterior. En cualquier caso, desde el principio del mandato de Trump se iniciaron 3 expedientes. El tema de Israel y Gaza, que era el tema de Rusia y Ucrania, y también el expediente nuclear iraní, que en realidad los 3, esos otros 2 se puede decir que por ahora están detenidos y el expediente nuclear también se ha topado con muchos obstáculos y problemas. Yo pienso que, en cualquier caso, en esta cuarta ronda, bueno, también hubo una pausa entre la tercera y la cuarta ronda. Tuvimos varios acontecimientos importantes en este intervalo entre estas 2 rondas. Uno de ellos fue, en realidad, la salida de Michael Waltz como asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien era considerado quizás una de las figuras más radicales en el gobierno estadounidense. Pero por otro lado, parece que Steve Witkoff, quien hasta ahora era considerado una persona más equilibrada, moderada y partidaria de enfoques más flexibles hacia la República Islámica, ha acercado sus posturas hacia Rubio o hacia esas corrientes más radicales. Y creo que se ha formado una especie de consenso dentro del gobierno de Estados Unidos sobre qué mensaje debe transmitirse. Antes veíamos que Witkoff planteaba la posibilidad de que de la República Islámica pudiera, por ejemplo, enriquecer uranio hasta el 3,67% y Trump no aceptó eso. Ahora todos se han posicionado sobre este tema. Sin duda, el tema principal y el asunto central que se debatirá será precisamente el enriquecimiento. ¿Estará dispuesta la República Islámica a aceptar detener completamente el enriquecimiento? ¿Estará dispuesta a trasladar sus reservas de uranio enriquecido fuera de Irán o no? ¿O podrá, con las herramientas que tiene, llevar las negociaciones en una dirección que obligue a Estados Unidos a ceder en su postura? De todas formas, sabemos que para la República Islámica también es muy difícil aceptar esas condiciones.
de alguna manera pondría fin por completo a un programa nuclear en el que han invertido quizás 20 años y sobre el que, al menos desde el punto de vista propagandístico, han hecho mucha publicidad, y creo que en cualquier caso aquí es donde realmente nos estamos acercando a ese momento de último minuto que usted mencionó. Al final esto llegará a un punto en el que habrá que decir un sí o un no, y creo que estamos llegando a ese momento, pero si las negociaciones van a continuar, serán negociaciones muy difíciles y en realidad no terminarán fácilmente, incluso si aquí se da ese sí o no. Señora Peseshk, la pregunta del millón es este tema del enriquecimiento. ¿Cuál es su interpretación de las declaraciones de los funcionarios de la República Islámica? ¿Hay algo que estén dispuestos a aceptar? Realmente no parece que ellos mismos lo sepan. En mi opinión, considerando el proceder de los últimos años, dudo que el señor Khamenei, mientras esté vivo y en el poder, pueda aceptar desmantelar por completo el programa nuclear. Porque, bueno, lo ha convertido en una cuestión de prestigio y lo ha vinculado a su propio legado, así como al de Irán y la República Islámica. Él ha vinculado esto a la resistencia frente a Occidente y a quienes quieren imponer su punto de vista, y lo ha atado al hecho de que solo la República Islámica se ha mantenido firme frente a ellos. Así que creo que es difícil esperar que estén dispuestos a retroceder. Además, hay grupos que no quieren que se alcance ningún tipo de acuerdo, y son 3 grupos importantes. Uno de ellos son los radicales en Irán. Los acontecimientos recientes que estamos viendo están ocurriendo, incluidos estos terroristas iraníes que fueron arrestados en Londres. Se ha hablado de un ataque a la embajada de Israel. Por otro lado, está el propio gobierno del señor Netanyahu y los radicales en Estados Unidos que están alineados con el lobby israelí, y aquellos que comparten la visión de Rubio, Marco Rubio, el secretario de Estado. Para ellos, destruir algo que es tan complejo es mucho más fácil. Es decir, sabotear unas negociaciones de este tipo es más sencillo que tratar de resolver todas esas complejidades, a las que también se refirió el señor Arabshahi, en un periodo muy corto, con muchísima desconfianza y en una situación en la que están negociando de manera indirecta. Es decir, cuando juntamos todos estos factores, no sé realmente hasta qué punto Irán, la República Islámica, tiene ahora la voluntad de dejar de lado los problemas. ¿Por qué quiere oficialmente desmantelar por completo este programa nuclear? Porque a cambio es poco probable que puedan obtener una garantía que estén dispuestos a aceptar. Es decir, incluso si Estados Unidos estuviera dispuesto a dar una garantía, no valdría la pena para Irán perder por completo la única herramienta de presión que tiene en sus manos. Es posible, pero no soy muy optimista respecto a que exista una gran voluntad, y al mismo tiempo es una cuestión de prestigio, y los grupos que se oponen a la diplomacia pueden convertir esto fácilmente en un asunto de honor nacional. Lo vinculan al legado del líder de la República Islámica y no permiten que, incluso si quisiera hacer algo así, pueda dar su consentimiento. Pero bueno, aún así, la situación de la República Islámica es ahora tan difícil que podría verse obligada a hacerlo. Pero como digo, creo que el señor Khamenei tal vez acepte más fácilmente un ataque limitado que el desmantelamiento total del programa nuclear. Señor Arabshahi, el señor Trump tiene relaciones casi muy cálidas con los países del Golfo Pérsico. Ellos también han hecho inversiones extensas en Estados Unidos en ambas ocasiones, tanto en su primer mandato como en el segundo. Su primer viaje fue a esa misma región. Y sabemos cuántos planes comerciales y económicos ambiciosos tienen ellos, ya sea para invertir fuera de sus países o dentro de sus propios países. También han dicho en varias ocasiones cuánto les preocupa una posible tensión en la región. ¿Hasta qué punto cree que sus presiones incluso pueden servir como una palanca para la República Islámica, dándole la tranquilidad de que los países ribereños del Golfo Pérsico no permitirán tan fácilmente que el señor Trump lleve a la región a otra guerra? Bueno, mire, realmente una de las palancas de presión de la República Islámica durante todos estos años ha sido precisamente la amenaza a los países árabes del Golfo Pérsico. De todos modos, como usted mismo dice, la destrucción es muy fácil. Es decir, si se lanzan algunos misiles hacia uno de estos países, tal vez tenga un gran impacto en su economía.
países que quieren avanzar con todas sus fuerzas hacia el desarrollo económico, atraer inversores extranjeros y atraer turistas. Es natural que la seguridad sea una prioridad muy importante para ellos. Vimos que, de todos modos, Arabia Saudita parece que en este asunto, quizás a diferencia de lo que se pensaba, durante la época del acuerdo nuclear ha cambiado de postura. Incluso ahora, Arabia Saudita de alguna manera y apoya que se logre un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y así se reduzca el riesgo de guerra. En medio de todo esto, creo que la postura de Emiratos Árabes Unidos podría ser un poco diferente, es decir, quizás vean a Emiratos más cercano a Israel, en el sentido de aquellos que no están muy interesados en que se logre este acuerdo. Pero Arabia Saudita ha demostrado que, al menos en este asunto, actualmente su deseo es que la tensión en la región no aumente y habrá que ver si logran influir en las negociaciones o no. En la situación que estamos viendo actualmente, creo que en cualquier caso, el punto principal es si finalmente ambas partes llegarán a un acuerdo sobre el tema del enriquecimiento. ¿Aceptará la República Islámica abandonar completamente el enriquecimiento? ¿O estará Estados Unidos dispuesto a reconocer un cierto nivel de enriquecimiento para la República Islámica? Y naturalmente, en estas negociaciones, diferentes países como Arabia Saudita e Israel también intentan influir y la información que tenemos ahora no es suficiente para determinar exactamente hacia dónde se dirigirá esto. Debemos esperar a ver la próxima ronda de negociaciones del domingo y los resultados que surjan de allí. Creo que en ese momento se podrá evaluar mucho mejor lo que sucederá a continuación. Gracias a ambos, Mehdi Arabshahi, político, y Fereshte Peseshk, de Relaciones Internacionales en Washington. Lindsey Graham y Tom Cotton, dos senadores republicanos de alto rango, advirtieron que el Senado solo aprobará el acuerdo nuclear con la República Islámica si dicho acuerdo conduce al desmantelamiento completo del programa nuclear de Teherán. Lindsey Graham ha enfatizado que el apoyo del Congreso a este acuerdo solo será posible si también se abordan el programa de misiles y las actividades que, según él, son terroristas y llevadas a cabo por representantes de la República Islámica. Tom Cotton también ha dicho que si el gobierno de Estados Unidos quiere un acuerdo duradero y sostenible, debe presentarlo ante el Congreso y someterlo a votación como un tratado. Un Irán nuclear hace que el mundo sea mucho más peligroso. Un Irán con capacidad nuclear convierte al mundo en un lugar más peligroso. Un régimen así, al intentar obtener misiles intercontinentales, representará una amenaza directa para Estados Unidos. Fomentará la proliferación de armas nucleares en Oriente Medio. Pone en peligro la seguridad de nuestros hombres y mujeres uniformados, y será una amenaza para la existencia de nuestro buen amigo Israel. Por eso, no estoy aquí para hacer retórica. El presidente Trump tampoco lo hizo. Irán nunca puede recibir permiso para tener armas nucleares. Irán nunca puede recibir permiso para estar en el camino hacia la obtención de armas nucleares. Como dijo el senador Graham, y también lo afirmó el presidente Trump, esto significa la eliminación total del programa nuclear de Irán. No hay ninguna razón para que Irán tenga centrifugadoras ni para que enriquezca uranio. Por lo tanto, animamos a nuestros colegas a apoyar esta resolución, que de alguna manera refleja la carta que el presidente envió hace 2 meses al líder de la República Islámica, y que pone a Irán ante 2 opciones. Irán puede tener un programa nuclear que esté destruido, quemado, aniquilado y completamente desmantelado, o puede tener un programa de energía nuclear civil y pacífico. Sin centrifugadoras, sin enriquecimiento, sin reprocesamiento, sin ningún camino que conduzca hacia armas nucleares. Nuestro corresponsal Arash Alay se ha unido a nosotros desde el Congreso. Arash, hemos escuchado las declaraciones del señor Cotton y también mencioné los comentarios de Graham, pero siendo realistas, si el señor Trump firma o logra un acuerdo con la República Islámica, ¿se puede imaginar que, por ejemplo, Lindsey Graham y Tom Cotton se le opongan? Poder, claro que pueden. Ellos forman parte de los republicanos que se consideran el núcleo principal del partido. No olvidemos que al principio, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, había rumores de que, por ejemplo, Tom Cotton iba a convertirse en su asesor principal de seguridad nacional. Y el propio Tom Cotton no aceptó. Dijo que era porque quería servir al partido. Y por eso no fue a la Casa Blanca. El señor Lindsey Graham, aunque es buen amigo de Trump y juegan golf juntos, pero en varias ocasiones Trump ha estado
en desacuerdo con las políticas que, por ejemplo, ha propuesto Lindsey Graham. Ha tomado otro rumbo, especialmente en lo que respecta a Ucrania, aunque después intentaron acercarse más. El tema principal respecto a lo que explicaron los señores Graham y Cotton es que para que un acuerdo tenga vigencia más allá de un presidente en Estados Unidos, ese acuerdo debe ser presentado ante el Congreso en el Senado de Estados Unidos para ser sometido a votación. Debe ser modificado y convertirse en un tratado internacional. En ese caso, si el próximo presidente quisiera hacer algún cambio, sería mucho más difícil. No es imposible, pero el siguiente presidente tendría que volver a hacerlo. Aquí el Congreso tendría que someter nuevamente este asunto a votación. Se necesita una mayoría de 2/3. Se requieren 67 votos. No sucederá tan fácilmente. Otra parte de las declaraciones de los senadores fue que, en cuanto al tema del enriquecimiento, la República Islámica no puede realizar enriquecimiento. Pero el tema de los misiles balísticos y el apoyo de la República Islámica a los grupos terroristas también está sobre la mesa. Y ambos senadores dijeron que en un escenario ideal les gustaría ver que estos dos temas también se incluyan en este acuerdo. En otras palabras, la República Islámica tendría que dejar de ser la República Islámica. Y esto fue precisamente lo que ayer le pregunté tanto al senador Ted Cruz como al representante del Congreso, el señor Brian Mast, que el ADN de la República Islámica es muerte a América y muerte a Israel. Y lo que ahora está sobre la mesa es completamente diferente a la naturaleza del régimen y a los lemas que han repetido durante 45 años. Y ahora tendrían que cambiar eso. Si realmente quieren unirse a este acuerdo, por lo tanto, las declaraciones de los senadores también eran importantes en este sentido. El enriquecimiento debe detenerse. Además, los senadores dicen, al menos 2 personas muy firmes, defensores de Estados Unidos y opositores a la República Islámica, que si estos puntos se incluyen en el acuerdo, entonces también contarán con su voto. Y he visto que la prensa estadounidense ha publicado varios titulares sobre este tema. Por ejemplo, vi que The Wall Street Journal había escrito un acuerdo con el que Estados Unidos puede vivir. Y mencionó las declaraciones de Lindsey Graham sobre la importancia de estas palabras. Algunos dicen que estas demandas son exigencias máximas. La República Islámica ya está haciendo concesiones respecto a sus grupos delegados. Y más adelante, la cantidad de misiles balísticos es algo a lo que otros países también están sujetos. Entre ellos, Estados Unidos y Rusia tenían un acuerdo para no superar un límite en la cantidad de misiles balísticos. Estas no son demandas inusuales. Gracias a ti, Arash Alay, mi colega en el Congreso de Estados Unidos. Yair Lapid, líder de la oposición israelí, en reacción al ataque con misiles de los hutíes desde Yemen, ha pedido intensificar las operaciones militares del país en Yemen y atacar a los miembros de la Guardia Revolucionaria en ese país. Aunque hoy el misil lanzado desde Yemen hacia Israel fue destruido, provocó la activación de las sirenas de alarma en varias zonas. Tras este ataque, los vuelos en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv volvieron a suspenderse temporalmente. En respuesta, el primer ministro de Israel ha advertido que el país dará una respuesta contundente al ataque de los hutíes. Me lo están pidiendo. Quiero decir esto a los hutíes y a todos los que quieran hacernos daño, que cualquier ataque contra nosotros no quedará sin respuesta. Habrá una respuesta contundente. Responderemos con firmeza en Líbano, en Gaza y en cualquier lugar que sea necesario. Mehdi Jediniah, mi colega se ha unido a nosotros desde nuestro estudio en Washington. Mehdi, parece que estos ataques de los hutíes están causando un gran problema para el señor Netanyahu, porque incluso sus ataques, a diferencia de los lanzamientos de cohetes de Hamas, en algunos casos han sido más o menos exitosos. Ese mismo golpe que dieron al aeropuerto Ben Gurion interrumpió los vuelos. ¿Cuánto costo político está generando esto ahora para el señor Netanyahu? La apariencia de la situación y las evidencias muestran que los misiles lograron atravesar los sistemas de defensa. Pero antes de entrar en más detalles, permítanme señalar 2 o 3 puntos como introducción al tema. Uno de ellos es que, aunque tanto Teherán como Washington insisten en que estas negociaciones se centran en 2 ejes, el programa nuclear y también las sanciones económicas.
Pero las señales que Teherán ha dado en los últimos días, por ejemplo, sobre la independencia de los hutíes, diciendo que sus acciones son autónomas y que no los apoyan, muestran que el tema de las fuerzas proxy es una de las condiciones grises de estas negociaciones y conversaciones. Miren, la realidad es que para Teherán, junto con Hezbollah y las milicias iraquíes, la carta de Yemen es, por así decirlo, una carta de compensación con la que está aumentando los costos de la negociación y los costos para la parte contraria. La reciente reacción de Trump en la reunión que tuvo con el primer ministro de Canadá y el hecho de que dijo que, bueno, los hutíes vinieron y dijeron que no quieren luchar, así que nosotros también detendremos los bombardeos, muestra que la planificación que Teherán ha hecho o los objetivos que perseguía han dado cierto resultado, lo que ha llevado, por ejemplo, a que Trump de alguna manera renuncie a satisfacer a su socio israelí o, por así decirlo, actúe con menos empeño. La cancelación del viaje del secretario de Defensa de Estados Unidos a Israel, previsto para el sábado. Aún no hay más detalles sobre las razones de la cancelación. Esta cancelación es significativa y merece atención. Esta estrecha colaboración de Teherán y la afirmación que hacen Israel los funcionarios militares y de defensa en Israel de que los hutíes son, usando el término que emplean, marionetas de Teherán, títeres manejados por Teherán. La verdad oculta, con que dice que no está tan alejada de la realidad. La verdad es que si miramos los acontecimientos que han ocurrido, todos muestran que esto tiene raíces en la realidad. Volvamos un poco más atrás. Por ejemplo, en una entrevista que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Bagheri, concedió a una televisión china, allí afirmó claramente que este asunto tiene definitivamente más de 5 años de antigüedad. Ahora mismo, no recuerdo el año exacto, pero dijo que nosotros brindamos cooperación asesora y militar a los hutíes y que los hutíes, esta rama chiita, saidike, ahora domina Yemen, controlan más de 1/3 del país y reciben apoyo y refuerzo a través de la Guardia Revolucionaria. El descubrimiento de varios cargamentos de la Guardia Revolucionaria en diferentes años, incluidos misiles de alcance medio y largo, ha sido detectado repetidamente en el océano por barcos de reconocimiento y militares estadounidenses. Todo esto demuestra que ha existido una cooperación continua entre Teherán y los hutíes y que estos hutíes originarios de la provincia de Saada han manejado la situación de tal manera que han logrado cierto grado de avance e independencia en la producción de armamento y en la capacidad de causar daños. Ahora, este nuevo misil que han utilizado se dice que ha logrado atravesar sistemas como el THAAD y alcanzar sus objetivos. La semana pasada, cuando atacaron el principal aeropuerto de Israel, todo esto indica que probablemente existe algún tipo de cooperación, pero lo que aquí es determinante es si Trump cederá y dejará de lado a los grupos delegados en las negociaciones para lograr resultados, o si será Teherán quien ceda. La respuesta a esta pregunta del millón se resume en si Teherán estará dispuesto a entregar a ese principal responsable, la persona que diseñó esto de supuestamente crear y utilizar a las fuerzas hutíes, los milicianos yemeníes, es decir, alguien a quien conocemos en la Guardia Revolucionaria como el general Shalai, aunque ese puede que ni siquiera sea su verdadero nombre. ¿Estará Teherán dispuesto a sacrificarlo en beneficio de las negociaciones y para llegar a un resultado o no? Este es el factor, tal vez el indicador, que podría permitirnos entender hasta qué punto esta amenaza y la reducción de la cooperación de Teherán con sus representantes serán efectivas. Gracias a ti. Mi colega Mehdi Jedinia.
desde nuestro estudio en Washington. Mehdad Farahmand, analista de asuntos de Oriente Medio, se ha unido a nosotros desde Karbala. Señor Farahmand, ¿qué opina de esta tensión entre los hutíes e Israel que parece estar aumentando? Y quizás lo extraño es que, por lo que parece, los estadounidenses han dejado a Israel solo en esta batalla en gran medida. Mire, en apariencia parece una especie de falta de previsión por parte de los hutíes, desde el punto de vista de que, bueno, cuando los hutíes han establecido un alto el fuego con Estados Unidos, en principio deberían respetar ese alto el fuego, y aunque ellos han atacado a Israel y no a objetivos relacionados con Estados Unidos, de todas formas, Estados Unidos podría considerar esto como una violación del alto el fuego. Y en principio no esperábamos que los hutíes llevaran a cabo un ataque así. Pero, por otro lado, sin duda, los propios hutíes también tuvieron en cuenta esta consideración y lo pensaron. ¿Por qué, a pesar de tener en cuenta esto, lanzaron de nuevo un ataque con misiles contra Israel? Una de las respuestas que se puede encontrar a esto es la posibilidad de que esté relacionada con el ataque anterior. El ataque anterior se llevó a cabo en un momento en que en Irán habíamos tenido explosiones. Tuvimos la explosión en el muelle de Bandar Abbas y luego una serie de incidentes que parecía poco probable que hubieran ocurrido tan cerca en el tiempo por casualidad, y surgió la posibilidad de que pudiera tratarse de un acto de sabotaje. Es posible que la mano de Israel esté involucrada. Y luego vimos que los hutíes lanzaron un ataque con misiles al aeropuerto Ben Gurión, y una de las interpretaciones que se dio fue que, aunque Irán está tratando de evitar la escalada de tensiones, también quería mostrar una advertencia, demostrar que no permanecería indiferente ante tales ataques, y a través de los hutíes quiso enviarle una advertencia a Israel. Si consideramos esta posibilidad, si asumimos que es así, la respuesta a por qué esta vez también los hutíes llevaron a cabo un ataque podría ser que tal vez el objetivo sea mostrar que los hutíes actúan de manera independiente de Irán. Quisieron mostrar de esta manera que los hutíes siguen manteniendo su hostilidad hacia Israel. A diferencia de otros grupos aliados de Irán, por ahora, los hutíes son los únicos que están en conflicto con Israel. Simplemente quisieron, con esta acción, mostrar de alguna manera su distancia respecto a Irán. Quisieron demostrar su independencia a la hora de tomar decisiones. Y en línea con este objetivo, sabemos que los hutíes se consideran a sí mismos el gobierno legítimo que gobierna Yemen, y este gobierno es el único que ha declarado la guerra a Israel. Es decir, desde su punto de vista, el país de Yemen está en guerra con el país de Israel. Es el gobierno de Yemen el que está en guerra con el gobierno de Israel. Y mientras no termine la guerra, entre estos dos continuarán estas operaciones militares por cualquier medio. Muchas gracias. Mehdad Farahmand, analista de asuntos de Oriente Medio, con nosotros desde Karbala. Bien, permítanme que por unos momentos vayamos a Moscú. Están viendo los fuegos artificiales de la ceremonia del Día de la Victoria por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde temprano esta mañana, como en años anteriores se celebró una gran ceremonia, un gran desfile militar en la Plaza Roja en Moscú, y muchos de los líderes de países que aún mantienen relaciones más o menos buenas con Rusia, incluido el presidente chino Xi Jinping, también estuvieron presentes. Las imágenes que están viendo ahora, como mencioné, son de la ceremonia y el año del Día de la Victoria. Un día que, en la historia contemporánea de Europa, simboliza el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los nazis. El 8 y 9 de mayo, Mars Debut, 1945, las fuerzas de la Alemania nazi se rindieron incondicionalmente a las fuerzas
aliadas, entre ellos en ese momento la Unión Soviética, que junto con Estados Unidos y algunos socios europeos como el Reino Unido lograron derrotar a la Alemania nazi. Cada año en este día se celebran grandes festividades en Pinyanineshinin. Muchos países europeos, incluyendo el Reino Unido y también en la Federación Rusa. La esposa de Ahmadreza Jalali, el prisionero con doble nacionalidad en Irán, ha dicho que este médico e investigador irano-sueco sufrió un ataque al corazón la noche del jueves y fue trasladado a la unidad médica de la prisión de Evin. Según Vida Mehrania, las autoridades de la prisión dijeron que Jalali no podrá ser visitado por un cardiólogo hasta el domingo. La familia y los allegados del señor Jalali han exigido una acción inmediata por parte del gobierno sueco para su liberación y su traslado urgente a centros médicos. Vida Mehrania le dijo a Mehran Abbasian, periodista de Irán Internacional, que a pesar de sus esfuerzos por informar sobre la situación del señor Jalali, las autoridades suecas y de la República Islámica no han respondido a las solicitudes para atender la situación de este prisionero. Esta mañana Ahmadreza me llamó y me dijo que ahora mismo está regresando en realidad de la clínica de Evin, porque anoche no se sentía nada bien. Luego a las 4 de la mañana le dolía mucho el corazón y estaba sudando. Se sentía muy mal, pero no tenía acceso a ningún lugar porque al parecer solo podía ir a la clínica o al consultorio de Evin a las 7 de la mañana. Luego, después de que, la clínica abrió, fue a Gili. Le hicieron un electrocardiograma y dijeron que su corazón había tenido un infarto y por eso tiene que verlo un especialista. Y todo eso que tiene que esperar hasta el domingo para que venga el especialista. Un cardiólogo que pueda ver a Ahmadreza. Pero no, desde hace varios meses, tanto yo como el abogado de Ahmadreza hemos informado tanto al gobierno de Irán, a las autoridades judiciales, como al gobierno de Suecia, que la situación de Ahmadreza no es buena. La semana pasada estuve en Bruselas, tuve muchas reuniones con miembros del Parlamento Europeo y les informé a todos que Ahmadreza no se encuentra bien y en cualquier momento podría pasarle algo que no podemos imaginar qué podría ser. Y esta mañana llegó la noticia de que ha sufrido un infarto. Como saben, estoy en contacto con el gobierno de Suecia y las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores y la señora María Malmer emitió un comunicado, pero hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno iraní para decir qué está pasando, qué están haciendo, y no se ha dado ninguna respuesta convincente. Pero las autoridades del Poder Judicial de Irán también deben saber que Ahmadreza no está bien como para que sigan manteniéndolo como rehén y jueguen con la vida de un ser humano inocente. Pido a ambos gobiernos que actúen antes de que le pase algo a Ahmadreza, porque durante 9 años completos una persona ha estado bajo sentencia de muerte y estoy seguro de que esto ha sido una tortura psicológica y física muy severa para él, y no es cierto que Ahmadreza no haya estado sano. Entró sano en la prisión de Evin, pero después de 9 años ha desarrollado varias enfermedades. Y hoy, lamentablemente, hemos visto que ha sufrido un infarto. Por eso pido a ambos gobiernos que pongan fin a esta toma de rehenes antes de que le ocurra algo, que el gobierno de Suecia haga todo lo posible por su liberación y que el gobierno de Irán también libere a Ahmadreza. Al mismo tiempo que los medios británicos informan sobre la detención de otro hombre iraní de 31 años, el viernes en el noroeste de Londres durante una operación de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana, el sitio National ha escrito que 5 iraníes sospechosos de planear un ataque contra la Embajada de Israel en Londres son miembros de la Unidad Especial 840 de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Estas 5 personas fueron detenidas hace 5 días por fuerzas especiales y la policía
antiterrorista británica. Según este informe, algunos de estos sospechosos probablemente ingresaron al Reino Unido en pequeñas embarcaciones y como migrantes. Vamos a Londres. Mi colega Bardia Afshin se ha unido a nosotros desde allí. Bardia, parece que los aspectos de esta operación se están volviendo más complejos y de mayor escala. ¿Qué detalles conocemos? Son dos operaciones separadas. Ambas recuerdan que las actividades de la República Islámica de Irán no solo pueden amenazar la seguridad del Reino Unido, sino que también pueden ser una amenaza para los aliados del Reino Unido. Según lo que parece, y de acuerdo con lo que ha publicado el sitio nacional, citando a una fuente de seguridad, la República Islámica de Irán ahora ha cambiado de táctica para centrarse en objetivos blandos. Esto ocurre después de que en los últimos 2 años sus fuerzas delegadas en realidad han perdido protagonismo y han sufrido golpes irreparables. Pero hay una preocupación aún mayor, y es que, por ejemplo, en la detención de estas 5 personas iniciales, que es aparte de la detención de los otros 3 más 1, como tú mismo mencionaste, se añadió una 4ª persona, se observa la huella de la unidad 840 de la Fuerza Quds, que es responsable de planificar y ejecutar asesinatos fuera del territorio iraní. Anteriormente, también se había detectado su rastro, por ejemplo, en Dinamarca, en Turquía, en Europa, y en que tú mismo mencionaste sobre el complot para atentar contra la vida de 2 presentadores de Irán International, uno de los cuales eres tú y el otro Sima Sabet. En ese caso también se vio la huella de esta unidad 840 de la Fuerza Quds. Pero en ese momento se pensaba que utilizaban bandas criminales locales a través de, en realidad, intermediarios de segundo y tercer nivel. Pero ahora vemos que hay agentes iraníes entrenados, involucrados en eso. De esas 5 personas relacionadas con el ataque a la embajada de Israel en Londres, en el oeste de Londres, 4 de ellos son iraníes y uno de ellos, por cierto, ahora está en libertad bajo fianza. Como mencionaste, se cree que llegaron al Reino Unido desde Europa continental a través del Canal de la Mancha, en pequeñas embarcaciones. La entrada de migrantes por esta vía al Reino Unido ha sido un tema importante de inmigración y ahora es un asunto de seguridad. ¿Cómo y por qué las bandas criminales, Porchi y redes de traficantes pueden traer a estas personas, entre las cuales podrían estar terroristas entrenados por la unidad 840 del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán? La Guardia Revolucionaria incluso está involucrada en dirigir estas redes de traficantes. Esto podría ser una gran pregunta y aquí puede generar controversia en relación con ese tema de los llamados objetivos blandos, que se piensa que la República Islámica de Irán ahora podría atacar. Vemos que en cualquier caso existe cooperación entre el Mossad y los servicios de seguridad e inteligencia del Reino Unido. Pero esta preocupación, por ejemplo, para Israel se ha incrementado respecto al concurso de Eurovisión en Suiza y no quieren que los israelíes viajen allí, y esta amenaza se considera importante. Gracias a ti, mi colega Bardia Afshin desde Londres estuvo con nosotros. Y gracias a ustedes por haber sido espectadores del programa 24 esta noche. Me despido de ustedes hasta el lunes, y este programa lo podrán volver a ver un poco más tarde, también en YouTube.